lugar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para evitar los que no sienten y así perseguir para la felicidad. Voy a criar un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu letal y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque declaro libertad de pensamiento. Si no me olvido, no estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los ojos que dejan los sueños, en esta sola nuestro sentimiento, y que este grito limpie nuestros sueños. La 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 la, la 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 la, la 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 la, suena la 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 la, la 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 la, nosotros somos Jimena de los Andes, de Bolivia, porque un derecho es tener vida. Muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Legal J. Rubén Clark, le damos una cordial bienvenida a este primer Congreso Latinoamericano Pro Bono. Mi nombre es David Torres, soy abogado también, al igual que ustedes, o la gran mayoría de ustedes, y les saludo de la ciudad de Lima, Perú. Y muy contentos de tenerlos a todos en esta reunión y sobre todo poder hermanarnos y compartir experiencias de lo que significa la actividad pro bono. Este primer congreso pro bono que se ha organizado, esta es la segunda fecha, pero el objetivo como Sociedad Legal J. Rubén Clark es poder fortalecer la identidad de los abogados en el aspecto de tener una conducta intachable en el desarrollo de nuestra carrera. Al igual, también nos preocupamos para que la libertad religiosa sea difundido y sobre todo nos dedicamos mucho a las actividades de servicio. En esta fecha tenemos un panel muy interesante que luego San Morales, que será el moderador de esta tarde, podrá hablarnos algo de ellos. San Morales es un abogado mexicano que se encuentra estudiando actualmente en la Universidad Brigham Young en su Facultad de Derecho y nos acompaña justamente de la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young, y él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y a la fecha se encuentra trabajando para el estudio Kirton McConkie en la ciudad de Salt Lake City. San se encarga en estos últimos tiempos acerca trabaja como investigador también en el Centro Internacional de Estudios sobre Derecho y Religión de la Universidad Brigham Young. Así que esta tarde no vamos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y vamos a invitarle a San que pueda hacer uso de la palabra y presentarnos a los ponentes que tenemos esta tarde. Bienvenido, San, y de la ciudad de Lima te damos el pase a la ciudad en Provo, Utah. Muchas gracias, querido David, y gracias por esa generosa introducción.
Estoy en este momento aquí desde la ciudad de Provo, Utah, y los saludo. Este panel del día de hoy se llama Pro Bono y Educación. Me emociona mucho este tema porque es algo que necesitamos realmente en toda Latinoamérica, y vamos a hablar sobre el fomento de los programas pro bono desde la universidad, desde las escuelas de leyes. Y el día de hoy tengo con nosotros al doctor Vander Ferreira de Andrade, tengo al doctor Juan Jesús Garza Onofre de México, el doctor Andrade desde Brasil, y nuestro querido amigo Rubén Félix, es un estudiante del doctorado en leyes aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Brigham Young, y él nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Provo, Utah también. Y ya más adelante voy a presentar a los últimos dos oradores. Ahorita voy a presentar al doctor Vander Ferreira de Andrade. Él es abogado especialista es abogado, es que tiene muchos títulos aquí el doctor. Es abogado, especialista, maestro y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Tiene un postdoctorado por la Universidad degli Studi di Messina en Italia. Es director de Educación Jurídica de la Sociedad Legal J. Reuben Clark. Es profesor universitario y de posgrado, prorector del Centro Universitario de la Fundación Santo André en Brasil. Doctor Vander Andrade, el tiempo es de usted. Por favor, tiene 20 minutos para que nos pueda hacer su presentación. Yo le voy a informar cuando se acerque ya el tiempo de finalizar. Muchas gracias. Doctor, está en silencio. Perfecto. Buenas noches a todos los hermanos de la América Latina. Eu irei pronunciar-me em português e solicitar que o intérprete nos ajude ao longo de nossa breve exposição. Meu tema nesta noite é a universidade como instrumento para possibilitar a atividade legal pro bono, buenas práticas e associações exitosas. Em primeiro lugar, quero registrar minha imensa satisfação em participar desse primeiro Congresso Latino-Americano de Advocacia Pro Bono. Eventos como esse enaltecem a dignidade da profissão de advogado e demonstram como precisamos nos tornar cada vez mais humanizados, cada vez mais humanos e sensíveis às demandas das pessoas e das populações mais pobres e mais vulneráveis. Em meu mestrado em Direito Constitucional, realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tive a oportunidade de descrever minha dissertação a respeito da dignidade da pessoa humana. Esse trabalho se tornou um livro. Cuyo tema encuentra fuerte adherencia con lo que adheremos a vivir esta noche. De noche en Brasil y de tarde acá en Estados Unidos. Bueno, la abogacía pro bono se manifiesta como una materialização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, na medida em que pode tornar concreto um direito subjetivo previsto anteriormente no arcabouço legal como uma prerrogativa meramente abstrata. É uma das características do neoconstitucionalismo tornar concretos e verdadeiramente acessíveis os direitos fundamentais da pessoa humana, dentre os quais se destaca o direito de acesso à justiça. Mas, afinal, o que é justiça? Hans Kelsen afirmou que a justiça é uma ilusão. Benjamin Franklin afirmou: a justiça nunca será feita até aqueles que não são afetados se indignarem como aqueles que são afetados. De outro lado,
Albert Camus afirmou: se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, o homem falhará em tudo. Martin Luther King afirmou: a injustiça, que é o contrário de justiça, num lugar qualquer, é uma ameaça à justiça em todo o lugar. A Constituição da República Federativa do Brasil reconhece o direito de acesso à justiça com a natureza de um verdadeiro direito humano, classificado por Norberto Bobbio como sendo um direito fundamental de terceira geração. No entanto, como dizia Ferdinand Lassalle, a norma constitucional ela corre o risco de se tornar uma simples folha de papel, caso os direitos que estão na Constituição não sejam exercitáveis por seus legítimos titulares. Essa situação se torna muito mais grave quando constatamos que existem diversos obstáculos que impedem com que expressiva parcela da população mais vulnerável possa fazer uso do sistema governamental de solução de demandas, sendo certo que é um dos maiores desafios conceber o fato de que a pessoa humana é mais do que um ser produtivo, é mais do que uma peça de engrenagem na economia da sociedade capitalista, mas ela representa um verdadeiro titular de direitos. Ademais, quanto mais pobre uma comunidade, mais carente dessa percepção se torna uma população. Situação essa que amplia o profundo abismo que separa as pessoas que possuem recursos financeiros e podem acessar os aparelhos da justiça, daqueles que não possuem nem mesmo os recursos elementares para sua própria subsistência, e que, por via de consequência, seguem marginalizados socialmente e cada vez mais distantes dos ideais da justiça. É diante desse ingente desafio que cabe aos advogados que possuem a vocação para o exercício da advocacia pro bono buscar ferramentas criativas e inovadoras para poder alcançar com efetividade o maior número possível de pessoas que demandam por assistência jurídica gratuita. Um desses instrumentos é a universidade. Em minha experiência como professor universitário e como diretor de cursos de direito, pude realizar, ao longo de mais de 20 anos, diversas ações conjuntas com advogados voluntários e voluntariosos, todos eles irmanados ao objetivo de prestar um serviço público e gratuito de grande alcance social. Com isso, tornando concretos os princípios e objetivos maiores, aqueles delineados na Constituição, no sentido de tornar a justiça verdadeiramente acessível. Essas ações, desde que bem planejadas e bem executadas, possuem o condão de orientar pessoas com relação ao conhecimento de seus direitos mais elementares, bem como o direito de ingressar com medidas ou ações junto ao poder público, postulando o atendimento de suas legítimas necessidades, necessidades pessoais, necessidades familiares, necessidades materiais, necessidades econômicas. Duas dessas mais importantes ações são aquelas que atuam, no Brasil em particular, no campo do direito de família e no campo do direito criminal. No direito de família, se torna possível realizar ações de divórcio, ações de alimentos, ações de guarda de filhos, ações de regulamentação de visitas, de alienação parental, dentre tantas outras relacionadas a esse tão importante tema. No campo do direito criminal, sobressaem as tutelas de urgência, como a interposição de habeas corpus, de pedidos de liberdade provisória, o mesmo na concessão de direitos e de benefícios associados à execução penal.
não fosse a existência de defensores públicos, de advogados pro bono e dos núcleos de atendimento jurídico das universidades, muitas das pessoas que atualmente integram a população carcerária permaneceria privada de muitos de seus direitos, aumentando seu tempo de pena, na mesma proporção do desconhecimento de seus direitos de cidadania. No Brasil, até 2019, a população carcerária era de 773 mil presos, número que triplicou desde 2000, de acordo com registros do Departamento Penitenciário Nacional. A taxa de encarceramento a cada 100 mil habitantes passou de 137 no ano de 2000 para 367 em 2018. Em 1990, essa taxa era de 61 pessoas presas a cada 100 mil habitantes. Ainda no Brasil, a maior parte dos presos são homens, cerca de 95%. Dentre as pessoas que se encontram presas, 40% cometeram crimes associados à lei de drogas, um flagelo social que assola todas as populações mundiais. 15% estão encarcerados por crimes diversos, como homicídio, furto, roubo, estelionato e violência doméstica. As universidades podem e devem abrir as portas para oportunidades reais de exercício da advocacia pro bono, permitindo que a sua estrutura de responsabilidade social transborde as suas próprias fronteiras e muros para alcançar as pessoas mais necessitadas. As universidades não devem estar restritas ao ensino, mas, sobretudo, devem pagar um tributo à sociedade, consistente na prestação de um serviço de interesse público de elevada relevância, dentre os quais se encontram assessoria jurídica gratuita, consultiva ou contenciosa e o atendimento das necessidades mais elementares da condição básica de cidadão. Os advogados, por sua vez, precisam se aproximar das universidades para o fim de estabelecer projetos em comum e parcerias que tendem a ser bem-sucedidas. Juntos, advogados e universidade podem materializar o que denominamos a função social da advocacia, o que pode e deve ser efetivado através do exercício da atividade pro bono. No estado de São Paulo, boas práticas nesse sentido foram implementadas, de forma a permitir até mesmo que a advocacia pro bono atuasse em atividade subsidiária e complementar às defensorias públicas, tudo por meio da universidade. O exercício da atividade pro bono, contudo, demanda vocação, empenho, árduo e devotado trabalho. Pronunciando-se a seu respeito o Supremo Tribunal Federal do Brasil, a Suprema Corte Brasileira, na pessoa de um de seus magistrados, ministro Gilmar Mendes, referindo-se à advocacia pro bono, chegou a afirmar que esta é uma tarefa tão hercúlea, uma tarefa de Hércules, tão desafiadora, que, na verdade, ela tem de ser, de fato, compartilhada. É quase impositivo, tanto é que, durante a minha gestão, diz o ministro, no comando de um conselho de magistrados, incentivei a advocacia pro bono. Em tempos da sociedade da informação, de proteção de direitos fundamentais, de surgimento de novos direitos humanos, como se apresenta recentemente o direito fundamental à proteção de dados pessoais, dentre tantos outros, urge-se buscar soluções e fórmulas inovadoras para realizar a advocacia pro bono com efetividade e resultados. Nesse sentido, entendemos que a aproximação dos atores universitários e advogados se apresenta como essencial para potencializar esse tão importante serviço público. Como diria Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos,
Ele perguntava: onde está a felicidade? No amor ou na indiferença? Na obediência ou no poder? No orgulho ou na humildade? Na investigação ou na fé? Na celebridade ou no esquecimento? Na nudez ou na prosperidade? Na ambição ou no sacrifício? A meu ver, dizia Rui Barbosa, a felicidade está na doçura do bem, distribuído sem ideia de remuneração. Ou por outra, sob uma fórmula mais precisa, a nossa felicidade consiste no sentimento da felicidade alheia, na felicidade do outro, generosamente criada por um ato nosso, um ato nosso. Como vemos, a advocacia pro bono pode ser uma ponte para a felicidade, uma estrada para a reconciliação do homem com os seus direitos humanos mais essenciais, um caminho para a doçura do bem, distribuído sem a ideia de remuneração. Façamos, portanto, o bem, em especial para aqueles que dele mais necessitam. Obrigado. Doctor Vander, muchas gracias por esa aportación. Una de las cosas que más creo que el día de hoy tenemos que apuntar sobre su aportación es el papel de las universidades y con las palabras de usted, cómo las universidades tienen que pagar una contribución a la sociedad. Creo yo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. El servicio pro bono es un servicio malentendido en la mayoría de los países latinoamericanos. En los Estados Unidos, el servicio pro bono está dentro de la cultura jurídica muy enraizado, lo entienden. Y creo que nosotros como abogados latinoamericanos tenemos la necesidad de entenderlo. Desde que entramos a la universidad se nos enseña sobre ética, la deontología, la sociología jurídica, pero poco se habla de ese deber que tenemos como abogados de devolver o de pagar esa contribución, ese tributo a la sociedad. Entonces le agradecemos muchísimo y vamos a seguir con nuestro programa y vamos a regresar con usted en un momento. Vamos a tener ahora a dar el tiempo al doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Él se ha desempeñado como profesor en distintas instituciones educativas nacionales y como investigador en un proyecto con el profesor Manuel Atienza sobre deontología profesional en la Universidad de Alicante, España. Sus trabajos han aparecido en diferentes publicaciones académicas y de divulgación. Ha impartido múltiples conferencias en diferentes países sobre el ejercicio de la abogacía, enseñanza del derecho y la ética jurídica. Es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación y sobre todo en los diarios Reforma y El Universal, que son los diarios de mayor circulación nacional en México. Y también tiene colaboraciones con la revista Nexos y el programa matutino de W Radio, Así las Cosas. Basta también agregar que el doctor Garza, él tiene un estudio que yo considero muy, muy peculiar con respecto, y si no me corrige, Tito, con respecto a la sociología de la profesión del abogado, más que de la sociología jurídica. Tiene un estudio muy, muy bueno sobre la sociología, el comportamiento, las buenas prácticas, las malas prácticas de la abogacía. Y para aquellos que, voy a hacer aquí el comercial, para aquellos que deseen conocer un poquito más sobre su obra, yo les recomiendo un libro que recientemente publicó el doctor, se llama Entre Abogados te veas. Y yo lo estoy leyendo actualmente y les invito a todos ustedes a que si pueden accesar en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pueden leerlo en formato virtual.
al igual que todas las obras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, son de libre acceso para todos los que deseen conocer un poquito más sobre las obras del instituto. Sin más, doctor Juan Jesús Garza Onofre, te doy el tiempo, igual tienes 20 minutos y vamos a empezar entonces con tu presentación. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio y por estos esfuerzos que sinceramente son muy valiosos por posicionar temas que parecerían no estar del todo dentro de la agenda pública, como es el trabajo pro bono y pensar el trabajo pro bono más allá de esta faceta enteramente ornamental, o que pudiera ser muchas veces un llamado a realizar acciones de filantropía sin necesariamente tener un anclaje en lo jurídico o un anclaje que realmente pueda decir, como me antecedió el doctor Andrade, a llevar a cabo los fines que busca la realización el ser humano, ¿no? Yo parto de esa hipótesis y también agradezco tus generosas palabras, Samuel. Parto de la hipótesis en el sentido de que cualquier profesión, en cualquier ámbito de la vida social, resulta indispensable estar guiada por ciertos valores y ciertos principios y ciertos fines. Desentrañar dichos valores y dichos principios y dichos fines es una tarea que le toca enteramente a la filosofía, a la ética, a la deontología jurídica, ¿no? Si nos tomamos en serio esta idea de que las reglas esconden un trasunto para el bien colectivo, difícilmente podemos estar de acuerdo en que nuestra profesión se va a regir enteramente por las dinámicas del mercado o bien por enteramente las reglas de la propia profesión, ¿no? Parecería que las reglas son insuficientes en muchos casos, en muchos contextos, sobre todo teniendo en cuenta entornos tan desiguales, entornos en los que al día de hoy es fácil y podemos descubrirlo, los casos no los ganan quienes tengan los mejores abogados o las mejores abogadas, sino quien tenga dinero para pagar a estos abogados y a estas abogadas. Entonces, por lo menos la idea de igualdad ante la ley, la idea de igualdad adjetiva ante la ley, termina por descubrirse como una falacia o como algo que no necesariamente embona y entronca con la idea de realizar una sociedad cada vez más justa. Por eso, la premisa sobre la que parto es de que independientemente de cualquier profesión o de cualquier actividad profesional que desarrollemos en esta sociedad, en este contexto, en este tiempo y en este espacio, definitivamente deberemos de partir que vale quizá más la pena ser mejor persona que buen profesionista, ¿no? Sobre esto parto algunas ideas simplemente para destacar algunas cuestiones que me gustaría llamar la atención sobre un proyecto en particular que entronca con el pro bono, que en particular hablo de la idea de las clínicas jurídicas, la implementación de las clínicas jurídicas en los programas de derecho. Hablo del caso mexicano y su impacto en la formación de las y los futuros operadores de justicia. Hablaré de un caso regional, hablé de un caso que puede al día de hoy encontrar más resonancia, por lo menos que hemos estado estudiando y analizando, pero lo cierto es que por la misma vocación del Congreso y por la misma naturaleza latinoamericana, y me encanta esta idea regional de poder compartir prácticas profesionales, tanto en las universidades como ya en la propia práctica, nos habla en específico de la urgente necesidad de utilizar el análisis comparado y utilizar metodologías que puedan servirnos en otros contextos y reinventarnos, porque parecería que muchas veces no salimos de los mismos esquemas, ¿no? En ese sentido, lo que me gustaría destacar es que, por lo menos en México, o vamos a ver, los últimos años en México
han existido una considerable incremento en la cantidad de las escuelas de derecho. Solo para que se hagan una idea, la segunda matrícula de mayor cantidad de escuelas de licencias profesionales en el país es la de abogado y la de abogada. Solamente el primer lugar en México de una mayor demanda y de una cantidad de licencias es la de contador, ¿no? En México existen muchos abogados y abogadas porque existen muchísimas escuelas de derecho. Solo para que se hagan una idea, al día de hoy existen más de 2.200 escuelas de derecho. Solamente en lo que es el Estado de México, que es el lugar donde hay más escuelas de derecho en México, hay más escuelas ahí, en un estado de la República, que en toda la Unión Europea, para hacernos una idea, ¿no? Entonces, la idea es que parecería que la profesión jurídica, que el obtener una licencia para ser abogado, para ser abogada, enteramente ha entrado a las dinámicas del mercado global. Y así la profesión va desatendiendo su faceta social y su faceta de entender a la abogacía como una profesión enteramente de muchísima responsabilidad social, sobre todo con aquellas personas que no tienen los recursos para pagar un profesional liberal, ¿no? En ese sentido, parecería, y el gran problema de las escuelas de derecho, que una discusión aparte será si existen muchas escuelas de derecho, se refleja en una mayor calidad del sistema de justicia o en un mejor estado de derecho, pero lo cierto es que un gran número de escuelas de derecho viene a significar una mala formación y una mala calidad de la impartición de la educación jurídica, ¿no? Existe una frase de un conocido escritor mexicano en el que dice que en México, para ser abogado o abogada, lo único que se necesita es inscribirse y no morirse. Y sí, parecería que ser pacientes y diligentes durante algunos años, posteriormente siguiendo alguna serie de requisitos, más bien de índole formal, ¿no? Como hacer un pago, como llevar ciertos trámites ante la Dirección General de Profesiones, satisfacer ciertos filtros para conseguir las credenciales necesarias, pero un alto número de abogados y de abogadas en México no exige un mayor esfuerzo intelectual. Y esto probablemente se deba a un déficit en la calidad de la educación jurídica, en las formas de acceso a la profesión. Aunque dependerá de cada contexto y cada cultura jurídica, más o menos sí puedo distinguir a través de los estudios que hemos realizado, es que terminar la carrera de Derecho es sencillo, porque ejercer como abogado no lo es, sobre todo por las tensiones que radican en la teoría y en la práctica, volviendo al realismo jurídico norteamericano a diferenciar el derecho en los libros y el derecho en acción. El desencanto, el paso por la universidad, provoca en muchos estudiantes inscritos en la licenciatura que se haya forjado una cierta consigna, que es que las personas entran a la carrera creyendo en la justicia y terminan creyendo en el derecho. Aunque exagerada y hasta cierto punto alarmista, la frase aludida cuestiona la profunda disparidad que se presenta entre la desmesura inaugural por querer ser abogados y al final de los estudios encuentros con el mundo laboral, ¿no? En ese sentido, las profundas divergencias entre lo que se enseña y lo que se practica ha propulsado un determinado modelo de escuela de derecho escasamente comprometida con su realidad social. Esto resulta bastante grave, porque se enfocan más bien en un cultivo teórico de múltiples abstracciones jurídicas o subordinando estándares de calidad a los parámetros que impone el sistema económico. A manera de burbujas sociales o centros de conocimiento desprendidos de su entorno, muchas escuelas de derecho en México terminan por hacerle el juego al mercado, para terminar contempladas, evocando las palabras de mi maestro y uno de los más grandes filósofos del derecho en México, Rodolfo Vázquez, como auténticas fábricas de abogados corporativos que suministran las manos de obra inexperta y dócil que requieren los grandes despachos de abogados. De ahí que un tiempo para acá sea de aceptación general que no basta la licenciatura para ejercer la profesión. Es decir, que resulta fundamental impulsar desde la educación jurídica
nuevas estrategias, nuevos métodos, distintas maneras de ofrecer soluciones jurídicas a la gravedad y urgencia que exigen las actuales problemáticas tan desiguales en nuestro entorno. Entre la gran variedad de métodos que los podremos discutir y cada quien tendrá sus predilecciones y en mayor o menor medida ciertas ventajas y desventajas, una de las maneras para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, para ir fomentando condiciones de mayor igualdad en el campo profesional, son las llamadas modelos de clínica jurídica, ¿no? Esquemas pensados como centros experimentales para poder enfrentar la realidad y diseñados para que los alumnos se vayan insertando en un entorno y solventar ciertas necesidades requeridas de tal forma que valores como la empatía, como la solidaridad, como la creatividad y la flexibilidad resultan principalmente fundamentales para promover un verdadero cambio, tanto en la formación de estudiantes como en la comunidad. Algo que hemos tratado de hacer, por lo menos llamando la atención desde lo teórico aquí, desde la Universidad Nacional, desde la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es que quizá en la carrera de Derecho te van a enseñar a la perfección la ley de violencia de género. Si tienen bien una materia de violencia de género o de derecho feminista o derecho migrante, ¿no? Te podrán enseñar la declaración, la Ley Nacional de Migración y demás tal. Pero al momento en que tú tratas con una víctima de violencia de género, de violencia sexual, al momento que tú le das la cara como abogado a un migrante o a la madre de un desaparecido, lo cierto es que tu esquema y tu estructura de valores se desmoronan para darte cuenta que muchas veces la teoría resulta insuficiente para la práctica y para la realidad, ¿no? En ese sentido, las clínicas jurídicas serían una especie de laboratorios de reflexión sobre la futura práctica jurídica como procesos pedagógicos innovadores, que favorecen una interconexión constante con la realidad, que, entre muchas otras cosas, contribuye a la reafirmación de la proyección social de la universidad, fortaleciendo la figura del derecho como un instrumento de rediseño de políticas públicas y técnicas o posturas innovadoras. En ese sentido, hay que tener presente que muchos de los actuales modelos de democracia constitucional hacen que los sistemas de justicia encuentren justificación en la colaboración institucional. Así, las escuelas de derecho, como ser los centros generadores de los futuros abogadas y abogadas, tienen un fuerte influjo social. No basta solamente con dar un título de licenciatura, no basta solamente con certificar ciertos conocimientos básicos. De lo que se trata es que la formación de nuevos abogados por medio de modelos de enseñanza clínica sean guiados por abogados o abogadas experimentadas en las escuelas de derecho que puedan ir combinando la práctica con la teoría, llevando a la universidad problemáticas reales, llevando a la universidad espacios, casos que difícilmente pueden encontrarse solamente en los libros y que abren un fuerte proceso de inmersión social. A diferencia de las pasantías, que aquí hay que diferenciar, a diferencia de las pasantías en las grandes firmas jurídicas, en los grandes despachos de abogados, que existen muchísimos internships, muchísimas dinámicas de verano y demás, que van a insertar a un futuro abogado, un estudiante, una alumna, un verano en un despacho abogado, parecería que sigue esa estela de la lectura liberal de la profesión, en donde por las estructuras jerárquicas, por generar competitividad vertical, grupos de trabajos segmentados entre abogados senior y abogados junior, sobre la base de calificaciones y habilidades, parecería que muchos de estas pasantías, de los procesos de un determinado modelo de formación jurídica distinta, va a terminar descubriéndose como algo que no necesariamente abona a un mayor beneficio colectivo y al bien común. ¿Por qué? Simple y sencillamente
porque estos modelos de pro bono, que lo que estoy hablando detrás de mi exposición no es otra cosa más que distintas estrategias para implementar el pro bono a través de distintos actores, parecería que las grandes firmas jurídicas, algunas, o por lo menos las que me consta y las que he estudiado en algunos trabajos, parecería que el trabajo pro bono no le dedica ni el mismo tiempo ni la misma cantidad de recursos materiales y humanos que a un caso pagado y a un caso de alguna persona importante para ese despacho. En ese sentido, los modelos de enseñanza clínica evitan una relación abogado-cliente, fomentan ciertas dinámicas que involucran estrategias conjuntas, desde la horizontalidad y diversificando las distintas tareas que se llevan a cabo. En ese sentido, no hablo en absoluto, y con esto quiero ir cerrando mi exposición, no hablo en absoluto de la panacea, no hablo de una táctica y de una estrategia que pueda ir generando alternativas absolutas. Lo que simple y sencillamente trato de demostrar es que la enseñanza clínica, por distintas experiencias que hemos tenido tanto en la UNAM como en la UNAM, en el ITAM, en la Facultad Libre de Derecho, sirven como una técnica pedagógica complementaria de la enseñanza dogmática del derecho, que relaciona la práctica con la teoría, con el objetivo de que los estudiantes aprendan trabajando con casos específicos, reales, con personas con nombre y apellido, reflexionando sobre la normatividad y la doctrina estudiada desde un ámbito, desde un enfoque crítico y social. El papel de las universidades, el papel de las escuelas de derecho debería abandonar de una vez por todas la concepción de la enseñanza, de la pedagogía, como un proceso que solamente se encarga de certificar el flujo de conocimientos jurídicos. Por el contrario, debería propiciar un entorno agradable que propulse una formación interdisciplinaria y sobre todo que provoque condiciones para que los estudiantes adopten puntos de vista sociales sobre las condiciones en las que se desarrollarán. De nada sirve el mejor abogado en la mejor escuela de derecho si no tiene la mínima noción sobre su entorno. De nada sirve el mejor profesor de derecho si nunca ha pisado un juzgado, si nunca sabe que en su país existen 50 millones de personas en condiciones de pobreza, las cuales van a estar de antemano en una situación de desigualdad para poder llegar a enfrentar algún determinado proceso jurídico. En ese sentido, de nueva cuenta, no hablo en absoluto de una panacea, no hablo de una respuesta absoluta, solamente hablo que en un contexto tan desigual, donde los casos los ganan los que tienen dinero para pagar a los mejores abogados, una de las alternativas puede ser que las clínicas jurídicas sean un modelo de enseñanza alternativa y que propulse nuevos perfiles en las abogadas y los abogados del futuro. En ese sentido, algunas de las críticas y algunas de las principales cuestiones que más pueden resultar contraproducentes en la enseñanza clínica, para que sepan que también involucra trabajo, es sobre todo una erogación de recursos por parte de las universidades. A las universidades lo más barato que les ocurre, lo más sencillo que les sale es poner una persona a hablar durante horas enfrente de un pizarrón con una biblioteca. A las universidades y a las escuelas de derecho, lo que menos les cuesta es tener clínicas y espacios de experimentación donde se puedan ver involucrados en ciertos problemas ante las instituciones de justicia. Esto cuesta y esto involucra abogados que sean litigantes, abogados que sepan cómo funciona el sistema de justicia y que además puedan tener ciertas capacidades de lidiar con esta idea de que la educación al final del día no es más que solamente un breve paso por un centro de formación jurídica. Dejar colgados los casos, dejar colgados los usuarios por rebasar el tiempo esperado dentro de un determinado proceso jurídico, en definitiva, es uno de los principales problemas, porque los alumnos cambian de curso, terminan la materia,
terminan el caso. Sin embargo, existen posibilidades. Lo que más se necesita es disposición, voluntad de los directivos de las escuelas de derecho para invertir en clínicas y entender las clínicas como un espacio para la responsabilidad social y para fomentar en los alumnos y en las alumnas distintas maneras de entender el derecho. Inicié hablando de que quizá en estos contextos tan desiguales, de que quizá en momentos en donde la humanidad en general parecería que la idea de futuro se ha completamente desvanecido, yo sinceramente creo que la relevancia social de la profesión debe llevarnos a reflexionar que quizá antes de ser mejores profesionistas, deberíamos de enfocarnos en ser mejores personas, por ende, mejores seres humanos. Seres humanos conscientes de que el derecho en los libros, el texto, la normativa constitucional es una cosa y la persona que tiene la necesidad de usarlos es otra completamente distinta. Si nosotros podemos ser puentes, ser arquitectos sociales entre lo que dice la ley y la práctica jurídica, creo que si esto se puede empezar a implementar desde los primeros años de formación, existen más o menos algunas pruebas de que estamos en la antesala de ver a nuevos modelos de futuros abogadas y abogados. Para no excederme de mi tiempo y a reserva de existir cualquier duda o cualquier pregunta, aquí dejo mi intervención y agradezco de nueva cuenta a este foro en particular, a la Fundación, y quedo a su disposición para cualquier duda. De verdad que me parece un esfuerzo bastante loable organizar un primer congreso latinoamericano de pro bono. Muchas gracias y seguimos aquí en la discusión. Doctor, muchísimas gracias. Estamos maravillados con tu presentación y me quedo con estas últimas palabras que dijiste. Somos puentes entre lo que dice la ley y la práctica jurídica. Y antes de ser excelentes profesionistas tenemos que ser buenas personas y por ende todo lo demás va a venir como consecuencia. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a tener una última participación de Rubén Félix y aquí es donde quiero hacer una invitación a los participantes que si tienen alguna pregunta puedan aprovechar para formularla. Después de terminar con Rubén Félix su presentación tendremos unos minutos solamente de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas o fusionaremos algunas de las preguntas que nos hagan llegar a través del chat. Entonces ahora es mi tiempo para presentar a Rubén Félix. Rubén Félix proviene del sur de California. Él es hijo de padres mexicanos. Su padre viene de Zacatecas y su madre viene de Michoacán. Rubén es coordinador de comunicaciones para una empresa que está aquí basada en el estado de Utah que se llama Domo. Y él estudió comunicaciones con énfasis en relaciones públicas en la Universidad de Brigham Young y actualmente estudia y es candidato a Juris Doctor por la Escuela de Derecho de la Universidad de Brigham Young. Es asesor estudiantil del Consejo de Admisiones para las Escuelas de Derecho, que es el LSAC, que es la institución encargada de filtrar y procesar todas las solicitudes para las escuelas de leyes en los Estados Unidos. Él fue participante, esto me gusta mucho porque él fue participante y ganador en un evento que se llama Law Stories on the Main Stage, que es una competencia nacional de storytelling, que aquí en los Estados Unidos es algo muy grande y se está fomentando también desde la Escuela de Derecho las habilidades de los abogados y los estudiantes para contar historias sobre lo que los motivó a ser abogados y sobre sus metas a futuro. Rubén Félix es presidente de la Sociedad de Estudiantes de Derecho Minoritarios aquí en BYU Law y actualmente sus estudios se enfocan en el sector de interés público, políticas públicas y derechos humanos. Y algo que yo debo reconocerle es que es un luchador incansable por los derechos de las minorías. Rubén siempre se esfuerza porque las minorías tengan voz en la Escuela de Leyes y es algo que yo le admiro y es en el camino en el que nos hemos conocido, nos hemos cruzado, aparte de que fuimos classmates el año pasado. Rubén es una persona que siempre está abogando por la inclusión sobre todo de aquellos latinos y en el ámbito legal desde la Escuela de Derecho. Rubén, sin más, te doy la palabra. Igual tienes 20 minutos y vamos a escuchar a mi querido amigo Rubén Félix.
Muchísimas gracias, Samuel. Buenas tardes a todos. Voy a compartir, para empezar, quiero compartir unas slides con ustedes. Deja cambiar un poco. En lo que, Rubén, en lo que pones la presentación, solamente recordar, tenemos interpretación para aquellos que están que nos escuchan de Estados Unidos. Hay interpretación en el canal. La interpretación en inglés, the English interpretation is in the channel that says Spanish. So it's like upside down everything. So you can just click on Spanish and you will find the English interpretation. Y portugués está funcionando creo que óptimamente todo. Entonces vamos a darle el tiempo a Rubén ahora sí. Gracias, Samuel. Para empezar mi presentación, nomás quisiera hablar un poco de lo que se trata el pro bono. Pro bono es una expresión latina, a que significa por el bien público. Se utiliza para designar al trabajo generalmente jurídico, pero bien puede ser de otra profesión u oficio, realizando voluntariamente y sin retribución monetaria por el bien de interés público. Esto significa que lo hacemos, que no lo hacemos por dinero ni por algún intercambio material. Simplemente lo hacemos por el beneficio del público. Sin embargo, siempre hay un intercambio. No hay ningún acto, palabra ni pensamiento que no involucra un intercambio. La vida es una serie de intercambios que no tiene fin. El intercambio que logramos por el pro bono es ofrecer compasión, apoyo y poder al pueblo, especialmente a las personas más vulnerables. Mi creencia es que en cambio los que ofrecen servicio pro bono no solo reciben experiencia, habilidades y conexiones. Además de estos beneficios, creo que cada persona tiene algo distinto y precioso para ofrecer. Algo que es capaz de cambiarnos, de mejorarnos, transformarnos y darnos poder también. Entonces, ¿qué es la importancia del pro bono? ¿Por qué el pro bono? Aparte de lo que acabo de compartir con ustedes, es una responsabilidad que tenemos. Los abogados, como servidores de justicia, debemos responder a la responsabilidad social que tenemos como profesionales. ¿Y qué puede ser más gratificante que ser generosos con nuestros conocimientos y tiempo y ayudar de forma gratuita a quienes lo más necesitan? También es el acceso a la justicia, que se ha mencionado bastantes veces durante esta conferencia. Existe una brecha inmensa en el acceso a la justicia. En los Estados Unidos, más del 80% de las necesidades legales civiles de los pobres al nivel nacional no se cumplen. Me imagino que es algo semejante en Latinoamérica y en sus países. También vamos a hablar un poco, no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero los impactos sociales y económicos. El servicio pro bono es una de las maneras más impactantes, y yo diría la más impactante, para cambiar asuntos sociales. Por medio del pro bono le damos voz y poder al pueblo, cambiando nuestras comunidades, impactando las condiciones sociales y económicas. Tenemos la oportunidad de abordar y resolver problemas de la comunidad. Podríamos ayudar a muchas mujeres a salir del círculo de la violencia intrafamiliar, a cientos de microempresarios a formalizar sus negocios y apoyar a las víctimas de delitos violentos, entre muchos otros. Ahora voy a hablar un poco de lo que ofrece BYU en lo que se trata de las clínicas y pro bono, los servicios de pro bono. El Colegio de Derecho en BYU ofrece una variedad de clínicas para clientes en vivo que permiten a los estudiantes practicar habilidades legales bajo la supervisión de un profesor de la facultad o un abogado en ejercicio. Tenemos dos clínicas principales, que es BYU Community Clinic, y también tenemos el Timpanogos Legal Center. La BYU Community Clinic es una clínica legal comunitaria que brinda servicios legales gratuitos a quienes lo necesitan. Los estudiantes de Derecho de segundo y tercer año trabajan bajo la dirección de un profesor y representan a clientes en asuntos que incluyen inmigración, contratos, vivienda y otros asuntos.
En la clínica también se imparten clases de ciudadanía y otras clases comunitarias. En el Timpanogos Legal Center es una clínica que es un centro legal gratuito que no requiere cita previa. Los estudiantes de Derecho trabajan directamente con el Centro de Justicia Familiar, que es una clínica gratuita para personas con problemas de divorcio, custodia o derecho de familia. También se ofrece asesoramiento sobre inmigración y vivienda. Este programa se conduce mensual, abriendo el primer martes de cada mes, y fue diseñado para servir a las personas mayores sobre cuestiones legales comunes a este grupo. Los clientes también pueden acceder a servicios e información de organizaciones cívicas que incluyen Community Action, la División de Servicios para Niños y Familias, Defensores de Víctimas, Departamento de Servicios Laborales, el Centro Hispano, Vivienda y otras agencias. Además de estas clínicas, BYU también tiene la Clínica de Diseño Legal, la Clínica de Derecho y Emprendimiento, una clínica de negociación y resolución de conflictos, clínica de derecho familiar, clínica de mediación, clínica de alianza para limpiar los antecedentes penales, clínica de alianza de gobierno y legislación, y una clínica de alianza de desarrollo económico y comunitario. Además de eso, también hay varios cursos que requieren que los estudiantes cumplan con ciertas horas de pro bono. Uno de esos cursos es Community Lawyering, que simplemente requiere que los estudiantes estén presentes en procedimientos legales en las cortes, sirviendo como ojos de la comunidad, asegurándose que los jueces y los abogados sean justos y honestos. Más allá, este último año, por causa de la pandemia, el estado de Utah optó por permitir a los estudiantes que se habían graduado lograr su licenciatura como abogados por medio de cumplir con 360 horas de práctica bajo la supervisión de un abogado licenciado. En el estado de Utah, el estado de Utah proveó varias opciones de pro bono que califican hacia las horas requeridas para la licenciatura. La mitad de esas oportunidades provienen de las clínicas relacionadas con BYU. Encima de estas oportunidades, hay varios clubes estudiantiles que organizan sus propios proyectos de servicio pro bono. Entonces, hay muchísimas oportunidades para el pro bono en BYU. Pero quizás dirán que BYU lo tiene todo, pero aún hay lugar para crecer. Lo que aún falta en BYU es un cubo que servirá para coleccionar todas esas oportunidades de servicio de pro bono y un sistema de reporte. Y también un lugar para dirigir capacitaciones para las oportunidades que ofrecen, que lo requieren. Al momento no tenemos ni un lugar ni una persona la cual podemos acudir para aprender cómo podemos involucrarnos en el pro bono. Todo está dispersado y sin organizar. En fin, hace falta institucionalizar el pro bono. Voy a hablar un poco de la importancia de reportar. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, cuando rendimiento se mide, dicho rendimiento mejora. Cuando rendimiento se mide y se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. Actualmente, en los Estados Unidos, solo hay 9 estados que exigen que los abogados informen sobre sus horas de pro bono. Me imagino que también existen estos tipos de problemas en diferentes lugares, diferentes países, pero quisiera ofrecer algunos puntos de apoyo a la importancia de reportar, de rendimiento. Primero, puede ser económico. No tiene que ser algo que vaya a costar mucho dinero, que cueste mucho. Puede ser algo muy sencillo para poder reportar estos números. En BYU estoy tratando de tener una app. No se necesita una app, pero es algo que podemos utilizar si tenemos los medios. Pero puede ser nomás un Excel sheet que podemos usar, que es algo gratis, nomás una persona de un punto que podemos rendir a esta persona cada mensual o lo que sea. Pero también es un mecanismo simple para intentar aumentar la prestación de servicios legales a los pobres.
también crea una presión de grupo positiva. Promueve a mayor acceso a la justicia, facilita la generación de confianza en la profesión y mejora la imagen de los abogados. Fomenta el cumplimiento de la responsabilidad profesional y los datos recopilados pueden enviar un mensaje a la comunidad sobre la responsabilidad y las necesidades de financiar servicios legales para los pobres. Entonces, en BYU, el resultado de esos vacíos es que hay demasiados estudiantes que pasan los 3 años sin participar en la multitud de oportunidades que ofrece BYU. La solución que desarrollé en BYU es BYU LawServe. Este programa es una iniciativa de liderazgo, también es una iniciativa de diversidad e inclusión y también una iniciativa de desarrollo profesional. Este programa fue diseñado para ayudar a los alumnos a pensar críticamente del mundo a su alrededor y buscar soluciones basadas en valores humanitarios. Como estudiantes estamos ocupadísimos, también como profesionales también, ¿no? Pero vivimos en temor de los exámenes los estudiantes. Es fácil volverse egoísta, enfocarse en uno mismo. Sin una estructura para facilitar la participación de los estudiantes, es fácil dejar el pro bono para otro momento. Lo haré cuando tengo tiempo. Lo haré después que me reciba como de abogado. La verdad es que nos engañamos diciendo que haremos tiempo por ciertas cosas cuando terminemos nuestros estudios o cuando nuestra carrera llegue a ser más estable. Esta línea de pensamiento crea ilusiones que llegan a ser inalcanzables. Los buenos hábitos y patrones de la vida no se establecen cuando nos sobra tiempo o cuando están las cosas fáciles. Se establecen cuando lo hacemos una prioridad en nuestras vidas, sea que tengamos tiempo libre o estemos extendidos a nuestros límites. Los estudios apoyan esta idea. Un estudio encontró que los estudiantes que cumplen con 50 horas o más de pro bono como estudiantes, el 80% de estos estudiantes siguen participando en el pro bono como profesionales. Parte de la razón, como he mencionado, es los hábitos que formamos como estudiantes. Esto está claro, pero parte es porque la área de enfoque dentro del derecho que ciertas personas eligen no se da el servicio pro bono. Es decir, que el tipo de derecho que practican no brinda oportunidades para servir. Por ejemplo, el derecho transaccional o trabajo por empresas corporativas. Por esta razón es importante realizar capacitación para los estudiantes en los colegios de derecho y proveer oportunidades para ofrecer servicios pro bono. Aquí tengo más o menos la solución que tengo. Yo no sé si han tiempo para compartir. Puedo compartir estas slides después, pero voy a seguir nomás para no atrasarme. La meta es facilitar experiencias de aprendizaje transformativas. Nosotros que somos, por lo menos nosotros que somos cristianos, en la cristianidad creemos en un ser que hizo por nosotros algo que no pudimos hacer por nosotros mismos, sin consideración a nuestro mérito. El milagro es Dios haciendo algo por alguna persona o grupo de personas que no eran capaces de hacer por sí mismos. Usualmente es algo inesperado y fuera del común. Entonces, la meta es institucionalizar un sistema que facilite milagros, fortalece nuestras comunidades y establece un patrón de servicio que dure toda la vida. Este último semestre se nos dio, les voy a compartir una historia. Este último semestre se nos dio el desafío por una presentadora en la orientación. El desafío fue de preguntarle a un compañero, ¿qué más me falta? En semejanza al joven rico que conversó con Jesús. Este amigo vino a mí preguntándome lo que aún le faltaba. Este amigo era buena onda. Tiene buenos motivos por el cual decidió estudiar el derecho. Ha logrado ser el número 3 en nuestra clase y aunque le sobran oportunidades de ganar bastante dinero, él desea usar su educación para ayudar a otros. Se me hizo difícil responderle. Lo pensé por algunos días y por fin vino la respuesta. Le dije, no esperes que te recibas como abogado para hacer una diferencia.
Hay varias oportunidades para cambiar las cosas aquí, en este colegio y en nuestra comunidad. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar hoy. Y si estamos viviendo de la manera de vida, la vida nunca llegará a ser fácil. Seguirá aumentando en dificultad, pero nosotros estaremos más capaces de enfrentar cada nuevo desafío. Ahora aquí tenemos un círculo y ahora quiero que piensen en este círculo que es representativo de un individuo o incluso una organización. Y dentro de este círculo están todas las responsabilidades de este individuo o esta organización. Pero la verdad es que ningún individuo o organización existe solo. Siempre hay otras personas u organizaciones cuales interactuamos con esas personas y tenemos responsabilidades compartidas con aquellos dentro de nuestra esfera de influencia. Estas responsabilidades compartidas están representadas por las secciones superpuestas de los círculos. De hecho, existen múltiples conjuntos de este tipo de grupos. Este es un ejemplo de cómo normalmente los vemos a estos grupos separados de individuos y organizaciones que interactúan entre sí. Pero la verdad es que todos estamos más conectados que lo creemos. Todos estamos íntimamente conectados. Lo que hace uno o no hace uno afecta directamente a la persona. No solo a una persona, sino a muchas personas. Esto se conoce como la mandala de la flor de la vida y representa la creación y la unidad en todas las cosas. Se dice que en este mundo solo existen 6 grados de separación entre los individuos. Si esto es cierto, entonces los efectos de nuestras acciones no se limitan a aquellos con los que interactuamos, sino que tienen el potencial de extenderse a nuestras comunidades e incluso a todo el mundo. Podemos ver eso con los efectos de la pandemia. Alguien que completamente desconocido que me está afectando a todo el mundo. Nuestra responsabilidad a los demás es mayor de lo que podíamos haber percibido originalmente, pero también es nuestra capacidad de influir. Pero todo comienza con una persona o una organización que comprende sus responsabilidades para con los demás y que hace todo lo posible para cumplirlas. Aún trabajando al lado de otros, estamos separados. Solo cuando caminamos en los pasos de otros, nos integramos en sus vidas y sus necesidades, que nos podemos unir y eventualmente estar sin barreras. Y esta es la meta. Mi invitación es que si ven una necesidad, si no existen estas cosas, que se enfoquen en que se lleven a cabo estas cosas, que si no está funcionando las oportunidades que tienen ustedes, que busquen las soluciones, que hagan todo lo posible para poder establecer este servicio, esta estructura de pro bono, para pensar críticamente del mundo que nos rodea y buscar esas soluciones para poder cambiar una comunidad a la vez. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Y queridos amigos, estamos encantados. Estoy recibiendo aquí muchos comentarios a través de mensajes personales de los participantes que están fascinados con todo lo que se ha hablado el día de hoy por parte del doctor Vander Andrade, Tito Garza y de Rubén Félix. Me encanta cómo cerramos con Rubén, porque lo que el doctor Vander nos enseñó, lo que el doctor Garza Onofre nos enseñaron, y lo que Rubén viene a platicarnos es como la materialización de lo que nos han platicado los profesores, los investigadores, los expertos, ¿no? Aun cuando hay mucho todavía por hacer, creo que nos podemos ver que es posible iniciar con proyectos, con algunas iniciativas
que actualmente ya existen en otras partes del mundo. Y estoy seguro que también en muchas de las escuelas, tanto de México como de Brasil, de Bolivia, de los países que ahorita estamos todos aquí reunidos, creo que también existen. Simplemente necesita mejorar y necesita darle mayor difusión. Tengo aquí algunas preguntas. Vamos a pasar a la parte de preguntas, algunas que nos han hecho llegar. Y esta pregunta es para el doctor Garza. A ver, Tito dice, doctor Garza, es muy interesante cómo las clínicas legales pueden convertirse en un modelo de enseñanza para los estudiantes. ¿Cómo se podría incorporar este modelo en las universidades en donde no se conoce o no se le considera como una opción para que el estudiante pueda convertir su conocimiento en práctica? ¿Cómo se puede incorporar? ¿Cuál sería el primer paso? A ver, yo creo, gracias por la pregunta, yo creo que el primer paso, en definitiva, es que los directivos de la Escuela de Derecho tengan voluntad y ganas de propulsar estos modelos. Parecería que muchos son más cautelosos y no les interesa que los usuarios, personas que no tienen acceso a la Facultad de Derecho, se involucren en estas cuestiones. Entonces, lo primero sería convencer a nuestros directivos, a nuestros directores, a nuestros profesores, de que esta forma de aprendizaje funciona, y no solamente funciona, sino que reivindica el rol social de la universidad. Eso sería lo más básico y lo primero. En un segundo momento, buscar personas que tengan las capacidades para impartir esta materia, para guiar las clínicas con perfiles que puedan oscilar entre la práctica y la academia, ¿no? Y el profesorado de tiempo completo. Sobre eso, si hay recursos, si hay disposición, si realmente se toma el pro bono, la enseñanza clínica como un aspecto tal, creo que sería un gran primer avance. ¿De qué materia? Bueno, dependerá de cada universidad. Hay algunos que tienen de civil, hay otros aquí en México que tienen de desaparecidos, algunos tienen de violencia de género, otros de infancia. Dependerá del enfoque que se le quiera dar a cada una de las clínicas, pero lo cierto es que el primer paso es la voluntad de los directivos y el segundo, los profesionistas que puedan dar o impartir o guiar, combinar la teoría con la práctica. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora, una pregunta, esta va dirigida para Rubén. Y esta es, Rubén, desde tu perspectiva como estudiante, ¿cómo se puede contagiar a otros abogados o estudiantes para que tengan un mayor deseo de servir a través de su profesión y no solo aspirar a un éxito económico? Aquí yo hago un pequeño paréntesis, porque yo desde mi perspectiva como estudiante en una universidad aquí en Estados Unidos, yo me di cuenta, existen los clubes o las sociedades de estudiantes, y existe siempre en el rincón, hasta lo ponen al rincón en la feria de las sociedades, la sociedad de interés público, ¿no? Que es aquella que tiene que ver con defensoría pública, con defensa de los intereses que son un poquito más comunitarios, gente necesitada. Y yo siempre he pensado, interés público lo ven como el patito feo, y lo voy a decir así, porque realmente hay muy poco interés, a muy pocos les gusta. Muy pocos dicen, voy a estudiar una carrera de abogado y voy a pagar mi colegiatura para trabajar brindando ayuda a la comunidad. Creo que eso tiene que ser contagiarse ese deseo. Y Rubén, ¿cómo puedes tú contagiar? ¿Cómo podemos contagiarnos como estudiantes y también como abogados para tener ese deseo de servir? Ahora sí. Sí, es buena pregunta. Primero, lo que lleva mucho esfuerzo, les voy a decir eso. Mi proyecto, yo le he puesto bastante tiempo para poder institucionalizar esto. Tenía que convencer a varios de los profesores, personas en la administración, pero vino por la pasión que yo tuve por el pro bono, por el servicio a las personas que lo necesitan. Pero la primera cosa que les comuniqué es que
no les quiero cambiar la dirección de su carrera. Si quieren ganar mucho dinero, que ganen mucho dinero, pero que lleven el interés público con ellos. Si van a Big Law o donde sea, si van al gobierno, si van a diferentes lugares, que lleven al interés público con ellos a su carrera. Entonces, no tiene que ver que tienes que elegir esto o tienes que elegir este camino. Muchas veces lo ven como una amenaza. Aún los directores del colegio tienen esa mentalidad. Pero es simplemente tener esa pasión, no darse por vencido. Hay muchas veces que estaba muy desanimado en este proyecto, pero busqué a las personas que me apoyaban y juntos trabajamos para poder cumplir con este proyecto, y ahora podemos implementar este programa que va a afectar a todos. Vamos a tener una invitación ahora para todas las personas que vienen de primer año. No hay nomás es un compromiso, pero no hay ningún castigo de algún tipo, pero es una manera para invitarlos al entrar a la escuela, que esta es la cultura. Nosotros servimos en pro bono. Y cambiarlo poco a poco, pero hacerlo con la persona. Empieza con una persona, pero tratar de hacer cambios a la institución, sea las firmas o empresas donde trabajamos, pero buscar a las personas que te van a apoyar, que estén de acuerdo contigo y trabajar juntos para poder contagiar esos deseos de pro bono, de servir pro bono. Gracias, Rubén. El doctor Vander Andrade, las universidades por lo regular ya tienen una filosofía muy trazada. Incluso podría decir tienen una tradición, ¿no? Independientemente si son universidades religiosas como es la Universidad Brigham Young o las universidades católicas, que son muy comunes en Latinoamérica, tienen una filosofía muy, muy definida, tienen una misión, tienen un objetivo. Entonces, muchas veces cuando ya está una filosofía bien definida para una universidad, así como a sus maestros, a su personal, al staff universitario, ¿cómo podemos hacer? Y es lo que iba de la mano con lo que nos decía el doctor Garza Onofre. ¿Cómo podemos hacer para que haya ese interés desde arriba, desde el directivo hasta los profesores, para que haya ese trabajo clínico y animar a los abogados a participar un poco más en el pro bono? Sería como, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? Sin necesidad de que cambie su filosofía, pero insertar esto nuevo. Muito bem. Aqui no Brasil, nós temos feito o seguinte: nós temos aproximado a Ordem dos Advogados, a universidade e a J. Reuben Clark. A aproximação desses atores, a realização de eventos conjuntos, a realização de cursos, a realização de seminários, de congressos, de lives, de webinars, elas proporcionam encontros. Esses encontros geram aproximação, geram amizade, geram possibilidade de trabalhos conjuntos. Me parece que o grande problema é que nós temos hoje várias instituições trabalhando isoladamente. Nós temos institutos pro bono, nós temos as defensorias públicas, nós temos a Ordem dos Advogados e nós temos as universidades. Esses atores, eles demandam uma aproximação. Na nossa experiência em São Paulo, Brasil, nós temos proporcionado esses encontros. Nós temos realizado eventos, mesmo durante a pandemia, eventos virtuais como este que está sendo aqui realizado nesse exato momento, com a participação de advogados, com a participação de estudantes e apresentando a atividade pro bono. Também no Brasil, nós temos muita dificuldade em compreender a ação pro bono. Existe também algum tipo de resistência, mas essa resistência ela só é quebrada com ações
propositivas, com ações de encontro, com reuniões desses mesmos atores. Outra coisa muito importante é partir para a ação. Alguém disse isso aqui, acho que o professor Garza enfatizou muito a necessidade de ação concreta e real. Então, a faculdade ir até a comunidade, mas não só a universidade, ela tem que estar acompanhada de advogados. E é possível encontrar instrumentos inovadores e modernos, instrumentos jurídicos inovadores e modernos, para realizar convênios entre a universidade, a Ordem dos Advogados, ou mesmo advogados voluntários ou institutos pro bono. A J. Reuben Clark é um instituto pro bono, e ela se coloca aberta e disponível para poder fazer essas parcerias. Portanto, quando nós inserimos os advogados, a Ordem dos Advogados, a universidade e os advogados voluntários, junto com os institutos pro bono, nós aumentamos o raio de ação. E nós começamos a falar de um assunto que não tem ocupado a pauta dos grandes estudos jurídicos. O tema pro bono ainda é um tema que não ocupa a primeira prateleira dos temas, os grandes temas jurídicos. Nós estamos preocupados com os temas que envolvem a pandemia, só que a pandemia mostra a necessidade de ações pro bono. Muitos advogados aqui no Brasil têm feito ações pro bono durante a pandemia e salvado vida de pessoas, salvado o patrimônio de pessoas, resguardado a casa das famílias. Portanto, é uma quebra de paradigma, é uma mudança de mindset, é realmente uma mudança de mentalidade, para que nós enxerguemos a necessidade de alcançar aquelas pessoas. E como eu disse, não sei se eu enfatizei e se ficou claro na minha exposição, para mim o maior problema das pessoas pobres e vulneráveis não é elas não terem o direito, porque o direito está lá e ele pode ser acessado, mas elas não terem a percepção de que elas possuem tal direito. Esse é o grande problema. Ou seja, os advogados têm que ser mais proativos. Não basta imaginar que aquela pessoa vá buscar os seus direitos. Eles têm que levar o conhecimento de que essas pessoas têm os direitos. Na universidade, nós temos trazido pessoas pobres para dar cursos gratuitos, como, por exemplo, violência doméstica, para que mulheres saibam dos seus direitos. Mulheres pobres, da comunidade mais pobre. Temos trazido para o interior da universidade. Mas de nada adiantará também essas pessoas saberem que possuem direitos se não houver uma rede de atendimento, de acompanhamento e de processamento. Felizmente, no Brasil, nós temos tido muitos movimentos positivos. Nós temos tido o incentivo do governo para núcleos de mediação, para núcleos de conciliação. Todas as comarcas do Brasil é obrigatório ter núcleos de mediação e núcleos de conciliação. É um grande avanço nessa direção. Mas ainda há que se quebrar muitas fronteiras, né? Muitas barreiras, inclusive, para poder avançar nessa conquista, né, da advocacia pro bono como um direito fundamental das pessoas. Gracias, doctor Vander. Aquí hay una parte que el doctor Vander puntualizó mucho y es la acción conjunta con otras organizaciones para darle difusión. Yo sé que hay lugares como Estados Unidos en que el pro bono es algo del día a día dentro de la profesión legal y muchas otras profesiones, pero en un país en donde esto apenas está comenzando o se intenta insertar, tenemos que trabajar a través de la coordinación conjunta con otras instituciones. En el caso de Brasil, la Orden de los Abogados de Brasil es como el equivalente al ABA aquí en Estados Unidos, la American Bar Association, que es la que conjunta a todos los abogados, los agremia y establece las normas para practicar la profesión. Y aquí es un punto, tal vez vamos a darle un giro por un ratito nada más, unos minutos. Doctor Garza, ¿crees que una de las principales fallas, crees tú o consideras,
que una de las fallas o principales razones por las que no se ha logrado, así como el pro bono, muchas otras cosas, será la falta de colegiación, en el caso de México, por ejemplo? Porque aquí en Estados Unidos, el ABA impone horas mínimas para que sirva, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver en que las escuelas también te metan un poquito del conocimiento de pro bono. Pero en México la colegiación es voluntaria con ciertas organizaciones de la sociedad civil, pero no como un reglamento para todos los abogados del país. Es una muy buena pregunta, Abel, porque claramente hay una vinculación entre el poder o digamos, la organización que ejerce el Estado para poder regular un determinado gremio y su impacto en el beneficio colectivo o en el beneficio social de aquellas personas que menos oportunidades de acceso a la justicia tienen. Yo no me queda claro si existe una fuerte correlación. Lo que sí creo es que con la colegiación, con instrumentos como la barra o como los colegios, los foros de abogados, un primer paso podríamos acercarnos a por lo menos saber cuántas personas en el país ejercen la abogacía. Al día de hoy tenemos un estimado, tenemos cédulas profesionales, tenemos más o menos las personas que terminan la profesión cada año, pero no sabemos cuántas de ellas están en activo. Entonces, si el primer paso de la colegiación es enteramente una cuestión numérica, de saber cuántas personas, cuántos profesionistas hay en México que realmente se dedican al litigio, el siguiente paso quizá sería obligar a ciertas horas y ciertas horas que se puedan medir a través de usuarios o a través de métodos que puedan servir para evitar ciertas trampas y darle la vuelta, y a partir de ahí poder generar una correlación. En un entorno tan desregulado que no existe ninguna posible solución para saber cuántas abogadas y abogados existen en el país, creo que un buen primer paso es que el Estado asuma su rol como organizador de la profesión, como sabiendo que el Estado tiene el monopolio para el acceso a esta profesión. Y después de eso, ya podemos organizar distintos métodos de pro bono, de trabajo social, de clínica jurídica, incluso de derecho a la defensa, que no es otra cosa que los abogados de oficio, el turno de oficio, el derecho a un abogado, que bien sabemos que por lo menos en México, aquellos que tienen a un defensor de oficio, difícilmente su defensa va a ser de calidad o por lo menos equiparable a otras que se encuentran con todos los recursos económicos, con posibilidad de tiempo y de ejercer esta profesión. Entonces, bueno, hay que empezar a discutir la colegiación y que quizás sea el primer paso saber que el Estado le debe interesar por estos actores. No es enteramente una profesión liberal. El Estado tiene la posibilidad de regular a estos profesionistas y sobre ellos poner una base para regular y considerarlos como parte fundamental del acceso a la justicia junto con los jueces, con los fiscales, con los ministerios públicos y demás operadores jurídicos. Muchas gracias, doctor. Más allá de clichés, usted, y esta pregunta la voy a hacer principalmente para el doctor Garza y para el doctor Andrade. Más allá de clichés, ¿creen que el servicio pro bono es inherente a la vocación del abogado? ¿O creen ustedes que realmente la abogacía es una vocación desde el punto de vista más filosófico, si lo quieren ver de esa manera? Los doctores, por ejemplo, se conocen, ¿no? Tiene vocación de doctor desde niño porque tiene el interés por otras personas, era compasivo con su hermano, con su tía, con su madre. Y en el caso de los abogados, ¿creen ustedes que hay algo similar? Que es una vocación que viene desde lo más interior y que es inherente el deseo de servir como parte de la profesión, o debería ser. Quien guste responder, doctor Andrade o doctor Jesús. Eu falo. Me parece que
a vocação, ela é descoberta muitas vezes na universidade. Eu, por exemplo, eu entrei na universidade sabendo o que queria e faço hoje o que eu quero. Eu sempre fui apaixonado pelo direito criminal e faço hoje direito criminal. Mas eu conheci muitos estudantes como professor que nem sabiam por que estavam fazendo o curso de direito. Eu fui professor de direito por muitos anos, do primeiro ano do curso de direito. E todas as primeiras aulas eu perguntava, por que você escolheu direito? E a metade não sabia responder. E eu até dizia, olha, se você não sabe, isso é bom, porque o direito vai te proporcionar uma abertura muito grande e muitas oportunidades. E não importa o que você venha a ser, o direito sempre será importante para você. Mas, ao longo da faculdade, as pessoas vão despertando, vão acordando e vão encontrando suas vocações. E nem sempre a vocação, ela se prende à atividade profissional. Às vezes, a pessoa é apaixonada por direito de família, mas ele vai ter uma oportunidade no direito empresarial, no campo profissional. Então, percebe que a atividade pro bono nem passa, nem é discutida. Não se fala sobre pro bono nas universidades. Para que esta vocação possa ser evidenciada, ela tem que ser desperta, ela tem que ser acordada, ela tem que ser plantada no coração dos alunos. Nós temos que ter professores que criem esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, de olhar para o próximo, de buscar o auxílio daquele que está do seu lado. Nós vivemos uma sociedade muito individualista, capitalista, formada no lucro, no dinheiro, no enriquecimento. E como alguém disse aqui, mais uma vez, o professor Garza, mencionando a busca dos estudantes mexicanos pelo curso de Direito, no Brasil não é diferente. Nós temos 1.200.000 advogados no Brasil. Nós temos 1.200 universidades ou faculdades de direito. E isso gera uma proliferação exatamente buscando o quê? A maximização do lucro numa sociedade capitalista. Portanto, uma sociedade capitalista que ensina a busca do lucro, da mesma forma, e aqui os grandes cursos que são buscados são, ao lado do direito, a medicina e a engenharia, esses três cursos normalmente são voltados para a lucratividade, para a busca do lucro. Portanto, eu entendo que entidades como esta, como a J. Reuben Clark, eventos como esse Congresso Latino-Americano, ele tem o dever de se tornar um promotor da advocacia pro bono, um multiplicador do conceito de solidariedade humana, um defensor dessas políticas de atendimento às populações mais vulneráveis. Mas, certamente, nós vamos encontrar isso nas pessoas. Repito, está lá dentro do coração de cada uma delas. Só precisamos despertar essa vocação para a advocacia pro bono. É no que eu acredito. E eu sou um idealista. Gracias, doctor Vander. Tito, ¿quieres algo que agregar? De manera muy rápida y de acuerdo con lo que dice el profesor Andrade, 100% de acuerdo, y que habría que cada vez más discutir y difundir la faceta social, la responsabilidad social que tienen los profesionistas del derecho en un mundo profundamente capitalista, liberal, profundamente concentrado en el dinero y en la acumulación de capital. Lo cierto es que la vocación del abogado, por responder a tu pregunta, originalmente se torna una profesión de índole público. Aunque no queramos o no, el abogado no necesariamente tiene que manejar con capitales, tiene que tratar con patrimonio. El abogado trata, al final del día, detrás de esos capitales, detrás de esas acciones, con personas. Sobre esto, yo también considero que debemos de insistir en tener cada vez un plano cada vez más imaginativo, mucho más idealista, porque si nos conformamos con la realidad, difícilmente nos vamos a querer transformarla, porque resulta bastante más cómodo.
porque resulta bastante más sencillo no involucrarse con las personas, sino solamente con las reglas que te dice que esos son las personas. En ese sentido, yo celebro de nueva cuenta también estos ejercicios y tiendo cada vez más a saber que hay personas que estamos luchando por tratar de impulsar un nuevo modelo de abogacía y un nuevo modelo de la profesión. Muchas gracias. A ver, Rubén, ¿cómo podríamos invitar a nuestros alumnos de Derecho, ya hablando un poquito más de la cuestión interna de J. Reuben Clark Law Society? Tenemos alumnos dispuestos, tenemos abogados animados. ¿Cómo podemos hacer que estos abogados, futuros abogados que tenemos ya desde el primer hasta el último semestre de la carrera, que puedan ellos ser influenciados por aquellos abogados, futuros abogados como tú, que están en la Escuela de Leyes de la Universidad de Brigham Young? ¿Cómo pueden ellos trabajar o ser influenciados por el trabajo que ustedes hacen desde Estados Unidos hasta Latinoamérica? Sí, es buena pregunta. En el momento no existe nada, pero debería existir algo. Debería existir alguna forma de poder comunicarnos y crear estas comunidades dentro de esa sociedad y engendrar otros programas, ¿no? De poder tomar lo que estamos haciendo aquí y quizás ellos pueden ayudarnos por medio el internet, podemos conectarnos para poder ayudar aquí, o podemos tomar los programas que tenemos en BYU y poder desarrollar otros programas semejantes de acuerdo con las necesidades de las comunidades donde se necesiten por toda Latinoamérica, por todo el mundo. Pero es quizás el siguiente paso, es buscar cómo podemos crecer estas oportunidades usando la estructura que existe en J. Reuben Clark Society. Gracias, Rubén. Y esta pregunta es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque la Universidad de Brigham Young, a la cual tú perteneces y estás estudiando, es la sede de la Sociedad Legal J. Reuben Clark. Compartimos el mismo nombre. Y creo yo que entonces debería de existir una influencia desde el alumnado de BYU Law hacia los alumnos de diversas universidades a nivel mundial. Y creo que ustedes son la punta de lanza. Sobre todo, como decía el doctor Andrade, si somos abogados idealistas, estamos formando futuros abogados idealistas, y creo que ustedes, por la misión de tu universidad, tienen muchísimo que aportar a los demás estudiantes del mundo, aun cuando son de diferentes universidades, diferentes tipos de escuelas privadas, públicas, religiosas, no religiosas, antirreligiosas, también las hay, pero ustedes tienen mucho poder y creo que sería muy bueno que tengamos tu contacto para que puedan realizar muchas grandes cosas en conjunto. Una última pregunta. Estamos ya casi para terminar, nos quedan 6 minutos. Solamente para el doctor Vander y para Tito Garza. A ver, en la Sociedad Legal J. Reuben Clark, como ya se dijo en un inicio, nos tuvo a bien David explicar un poquito qué es lo que hacemos como Sociedad Legal J. Reuben Clark. Agremia abogados, la sociedad principalmente de abogados religiosos, independientemente de la religión a la cual pertenezcan, abogados creyentes, abogados idealistas, abogados que creen que sus principios religiosos o morales influyen en la práctica de la abogacía. Entonces, hay gente dispuesta, hay gente con deseos de hacerlo. Este foro nació precisamente de ese deseo y fue organizado por abogados de 17 países latinoamericanos. Creo que esa es la principal muestra de que hay un interés y disposición para aprender. Ahora, ¿qué sugerencias nos pueden ustedes hacer, doctor Vander y Tito, como organización, para que podamos sumar los activos de este grupo que ya existe? Podamos sumar los esfuerzos de este grupo a los esfuerzos de las universidades. Ya hay universidades, ya hay abogados dispuestos y estudiantes. ¿Cómo podemos sumarlos? Yo creo que se ha respondido esta pregunta en gran parte a través de la coordinación, pero ¿qué sugerencia nos tienen ustedes ya como en lo interior? ¿Cómo podemos empezar?
Tito? Sí, rápido, profesor Andrade. Yo creo que no quede solamente esto en un evento esporádico, que quede constancia de lo trabajado, que se sigan haciendo eventos, que se haga un calendario y sobre todo, algo que mencioné en mi ponencia, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier democracia constitucional, partimos de la base de un trabajo interinstitucional. Trabajamos con despachos, trabajamos con defensorías públicas, con gobiernos de distintos órdenes y niveles y demás. Y en ese sentido, yo creo que esta iniciativa puede tener muchísimo futuro en el sentido de que cada vez se involucren más y cada vez diferentes actores desde academia, desde profesionistas, sector público, privado, y sobre eso ir construyendo cada vez algo más colectivo y más amplio. Excelente. Doctor Andrade. Concordo plenamente com o doutor Juan Jesus Garza, mas acrescento o que penso que todas as religiões elas têm um ponto em comum, que é a busca do bem, que é a busca do bem-estar do próximo. E seja qual for a religião. E nesse sentido, é preciso encontrar esse ponto comum, que na verdade está presente em toda e qualquer religião. Eu tive a honra de dirigir a única universidade negra da América Latina, por 4 anos, o único curso de direito da única faculdade negra da América Latina, onde 80% dos estudantes são negros. É uma universidade de inclusão, é uma universidade inclusiva. E nós temos aqui hoje presente uma estudante desta faculdade, a doutora Marilene Mello, que está aqui, ela foi da primeira turma desta universidade. E eu tive a honra de conduzi-la como a primeira professora negra, oriunda desta mesma faculdade. Ali é um berço, é uma oportunidade, foi uma grande escola, uma escola de promoção do bem. Mas, além deste bem que tem que ser encontrado e tem que ser promovido, eu entendo que nós devemos ensinar algo que também a Faculdade de Direito não ensina, que é valores. E eu não falo de ética somente, eu falo de valores conquistados pela civilização, para que nós não sofremos regressão civilizatória. E quando eu entendo que eu preciso respeitar aquilo que diz respeito a outra pessoa, e quando eu posso fazer com que determinada pessoa tenha acesso ao seu próprio direito, eu estou promovendo uma cultura de valores. Então, eu me preocupo muito com o estágio atual da civilização, onde parece que alguns valores começam a ser perdidos. Então, me parece que esses valores, independente de qual religião, devem ser cultuados, devem ser cultivados, devem ser ensinados e multiplicados. Focando no bem, que o bem comum e o bem-estar das pessoas, e focando nos valores conquistados pela civilização, acredito que nós podemos ainda avançar. Muchas gracias. Pues agradecemos a los ponentes de esta noche, Rubén, doctor Vander Andrade, Jesús Garza Onofre. De verdad les apreciamos el hecho de que hayan estado con nosotros, que nos brinden de su tiempo, de sus talentos, de sus conocimientos. Y creo que como abogados y como estudiantes de Derecho que ya pertenecemos a esta organización, tenemos una tarea muy, muy grande y muy hermosa que debemos de cumplir. Uno de los propósitos de este Congreso Pro Bono, este es el segundo día de 4. Mañana es la sesión siguiente y el siguiente sábado será la última sesión y la sesión de clausura. Y el propósito de este Congreso es que al final se suscriba una carta compromiso como organización. Les invitamos a todos ustedes que están aquí y que ya se inscribieron, se les ha hecho llegar el link para que puedan agregar sus nombres a esta carta suscripción. Animen a los miembros de los chapters de J. Reuben Clark Law Society, a sus amigos que ya conocen, para que puedan ellos comprometerse a tener acciones más proactivas, a poder hacer cosas reales de vinculación, de promoción, de difusión
de lo que es el servicio pro bono. Es, a final de cuentas, el fin de este congreso, que solamente es el primero de lo que esperamos sea algo anual, y el impacto social va a ser increíble. Yo cierro con unas palabras que dijo Rubén Félix, dijo: a través del servicio pro bono le damos voz y poder al pueblo. Es algo que a mí me tocó en lo más profundo, porque realmente es el pro bono, además de la parte pedagógica que ya nos habló Tito, de la parte vocacional que ya nos habló el doctor Vander, también está la parte humana, ¿no? La parte en la cual se empodera al pueblo a darle herramientas para que tengan un fácil acceso a la justicia. Y creo que a fin de cuentas, ese es el fin principal de servir. El pro bono es el ayudar a la gente, a levantar al más desvalido, ayudar a la persona más necesitada. A fin de cuentas, también el pro bono no es una cuestión de dinero. Y es algo que yo, el tiempo que llevo hablando sobre el pro bono, les he dicho, no se trata de dinero. Porque decía Tito, existen los defensores públicos y la defensoría pública esa es la solución para la falta de dinero. Pero la justicia que se va a impartir o la justicia que se va a procurar a través de la defensoría pública va a ser tal vez no de la misma calidad o con los mismos resultados que se esperan cuando se tiene la defensa adecuada, que es la que nosotros debemos aspirar a dar. No dar de nuestro tiempo lo que nos sobra, sino tratar los asuntos pro bono de la misma forma y con el mismo cuidado y esmero con el que tratamos los asuntos que más nos dan como una forma de vida. Muy bien. Entonces, les damos muchas gracias nuevamente, Tito, doctor Andrade, Rubén, y voy a pasar el tiempo a David Torres, que nos va a despedir de esta sesión. ¿Okay? Gracias, Samuel, y gracias a todos los que están presentes en esta segunda fecha de este primer Congreso Pro Bono, donde en toda América Latina nos hemos unido, los países hispanohablantes, así como los que hablan portugués en el Gran Brasil. Así que desde Lima, la capital del Perú, yo les quiero agradecer a todos ustedes por haber asistido a esta reunión, y nos veremos la próxima semana. Como indicó Samuel, estaremos en las siguientes fechas, y lo más importante, que yo me he quedado con muchas de las enseñanzas del doctor Vander Andrade, así como de Rubén Félix, y así como del doctor Juan Jesús Garza de México, de que lo importante, como decía el doctor Garza, es que en las facultades de Derecho se tenga el deseo realmente de querer hacer las actividades de pro bono. Pero luego, cuando salimos al campo profesional, depende de cada abogado que haga el servicio pro bono. Cuando yo aprendí, cuando recién salí de la práctica, que hay que dar para recibir, se me quedó eso de un maestro de la universidad. Y cuando me volví independiente en la práctica legal, en el estudio de abogado, por ejemplo, donde yo estoy y trabajo, a los jóvenes abogados del estudio siempre les digo de que al menos debemos de llevar 2, 3 o 4 casos pro bonos en el estudio, y así lo hemos hecho. Y gracias a ese servicio pro bono es que recibimos, como decimos religiosamente, la bendición de seguir creciendo. Gracias a todos ustedes por haber asistido, y realmente ha ennoblecido mi alma el haber escuchado a tan dilectos abogados y estudiosos del derecho. Así que nos veremos en la próxima, en la próxima reunión de la próxima semana. Así que están todos invitados, y un fuerte aplauso para nuestros invitados esta tarde. Así que gracias. Podemos dar por terminada la reunión. Bueno, muchas gracias para todos. Excelente reunión. Muchas gracias. Recordamos también, mañana hay también sesión a las 9 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de La Paz, y 12 del día, hora de Brasil. Para que... y 10 de Colombia. 10 de Colombia. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos los ponentes, de verdad, fabuloso. Nos vemos. Gracias. Gracias. Javier, muchas gracias. Ok, chao pues. Adiós. Chao, David.
Chao, chao. Muchas gracias a todos. David, nos vemos. Muchísimas gracias, doctor Vander. Gracias, Samuel Nos Morales. vemos, Rubén. Mi esposa, Bueno, por ahí está. Saludos a mi Me voy a esposa. ver el partido Perú-Chile que están en este momento jugando en las clasificaciones.